Menudo aquelarre de la extrema derecha que tuvo lugar ayer en Madrid, en este acto convocado por Vox y toda la ultraderecha europea, ¿no? A mí me hace gracia porque Milei ha sido la estrella allí y mucha gente decía, bueno, pero Milei es de derecha, es de izquierda, no es de extrema derecha, está mal calificarlo así. Pues no veas, si está mal calificarlo así, definirlo así, caracterizarlo así, cuando se reúne de toda esta gente de extrema derecha, pues oye, yo ya no sé entonces cómo catalogarlo. Pero bueno, más allá de eso, aparte de ese abominable acto en el que estaba toda esta gente xenófoba, racista, machista, empobrecedora, etcétera, etcétera, aquí la clave, lo que vamos a abordar es todas las mentiras y todas las aberraciones y todos los disparates en los que incurrió Javier Milei en su discurso. Que por cierto que no son nuevos y este hombre, y también es lógico, que vaya repitiendo lo mismo. A todos los sitios que va repite lo mismo. Es lógico porque tampoco va a ir cambiando de discurso. Pero oye, es que siempre R que R con lo mismo. Que si Argentina fue el primer país más rico del mundo, que si el liberalismo es lo mejor y chupi guay del planeta. En fin, que es lo de siempre y todo se desmonta facilísimo con apenas un solo gráfico, con apenas solo una argumentación. Y voy a hacer eso, voy a traer aquí a colación los extractos, mejor dicho, de ese vídeo, de esas declaraciones suyas, de ese discurso en el que hablaba de economía, y luego lo voy a ir desmontando, para que veáis que es un disparate, de verdad, es que me da un coraje, de verdad, yo cuando estaba escuchando el vídeo es que me daba mucha rabia escuchar cómo hay gente que se ha montado una película tremenda que no tiene nada que ver con la realidad, nada, y hay un montón de gente aplaudiendo, no sé qué, es increíble, es la oda a la ignorancia, es la oda a las barbaridades económicas. Para eso estamos desarrollando una ciencia económica, para perseguir los avances científicos más importantes de todo, para que luego haya gente que haga homeopatía económica y sea rodeada por gente que le va a aplaudir, diga lo que diga. Por favor, qué rabia da de verdad esto de la oda a la ignorancia. Así que vamos a ir viéndolo y vamos a ir desmontando, porque para eso es este vídeo, para sacar de la ignorancia, no a Javier Milei, eso será muy complicado, sino a la gente que le sigue, todo lo posible. Vamos a ello. Para ello vamos a poner el vídeo, ¿vale? El vídeo es larguísimo, además se pasan más tiempo aplaudiendo que otra cosa, pero en cualquier caso yo voy a traer solo la parte que nos interesa, ¿vale? Entonces, después de escucharlo, voy a traer también los gráficos, los datos que desmontan su discurso. Voy a aumentar la velocidad porque habla lento, se pone a leer. En verdad está leyendo, que lee bastante mal este hombre, encima, después de todo. O sea, lo tiene todo, este hombre lo tiene todo, ¿no? O sea, apoya al gobierno de Israel con todo el genocidio que está cometiendo allí. Es una persona que se codea con la ultraderecha española y europea. Es una persona que está empobreciendo a todos los argentinos. Es una persona chula. Es que lo tiene todo, de verdad. No sigo porque no acabaría. En fin, vamos a ir con el vídeo. Le he aumentado la velocidad. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y como resultado... resultado, vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primera potencia mundial en términos de PBI per cápita. Mentira. Eso último, mentira. Lo otro es mentira también, pero es más difícil de refutar, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ha dicho eso. Yo esto ya lo he desmontado en alguna que otra ocasión. Si os interesa, pues podéis ir a ver precisamente en mi canal de YouTube qué es lo que dije. Pero los datos que él mismo utiliza, que son los de Madison, podéis ver que esta es la línea, ¿vale? Del PIB per cápita de los países que más importantes eran en esta época del siglo XIX y siglo XX, y la línea roja es la de Argentina. ¿Lo veis en la posición? No lo veis ahí. ¿Lo verá Milei? Pues igual que vea al perro muerto con el que habla, porque no se puede ver. No. Argentina no fue nunca la primera potencia mundial en Producto Interior Bruto per cápita, que es lo que ha dicho Milei en cada sitio al que va. Es mentira, es falso, muy fácil de demostrar. Y luego, ¿que estuvo muy bien Argentina medido en este indicador? Sí, pero cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Primero, Argentina en aquella época es que estaba súper despoblada.
era un territorio en el que se utilizaba simplemente para esquilmar los recursos naturales y llevárselo a las potencias colonizadoras o las potencias imperialistas, ¿vale? A través de todos los chanchullos y actividades económicas que tenían allí. Hubo una burbuja financiera, una revalorización de activos que elevó mucho el Producto Interior Bruto. La economía era gigantesca, pero el territorio gigantesco, pero muy poco poblado. Entonces, claro, tú haces el PIB per cápita y te sale muy elevado. Pero... Y sobre todo si hay una burbuja de activos que en 1896 explota, ¿vale? Esa es la hipótesis que más se baraja de todas. Es muy difícil saber lo que ocurría en aquella época. No hay muchos datos y tal, pero ya os digo que en otro vídeo hablo de ello. Argentina nunca fue ni el país más rico del mundo, ni uno de los más ricos, porque, oye, de verdad, si lo hubiera sido, ahora no estaría como está, por favor. Ningún país que ha sido potencia hegemónica en algún momento de la historia, ahora está mal, estará un poquito peor, pero seguirá siendo una economía desarrollada. ¿Cómo se puede decir la barbaridad de que Argentina estuvo en el número 1 y que luego lo veremos, que luego con las políticas intervencionistas se fue al garete? Al revés, todo lo contrario, lo veremos, ¿no? Pero la clave aquí es eso, ¿no? Una economía despoblada, utilizada para esquilmar los recursos y ya está. No se puede decir que eso tuviese un desarrollo económico. La mayor parte de la gente allí era pobre y no había instituciones, no había transporte, no había nada, de nada prácticamente, en la vasta zona, la vasta región que hoy día supone Argentina, ¿no? Pero bueno, seguimos porque aquí queda mucho que comentar. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor. Eso es cierto, pero eso luego, no en 1896, eso fue a principios del siglo XX, a mitad del siglo XX también, o sea, en la Guerra Civil Española mucha gente acabó yendo allí y mucho antes, pero eso es precisamente por lo que veremos a continuación: intervencionismo, planificación económica, estrategia de sustitución de importaciones, todo lo contrario al liberalismo, que fue la época esplendorosa de Argentina, que fue bastante más tarde de lo que al principio ha dicho. La mayoría de esos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Que es increíble. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina. 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal. Había escuchado, ¿no? Bien. Con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. Vale, es que ha dicho eso y aquí hay muchas cosas que comentar. He hecho varias cosas, ¿no? Pero lo primero es que, y luego va a incidir un poquillo más en ello, es como que Argentina, pues por culpa de la intervención pública, el kirchnerismo y todo lo que... y el peronismo y tal, pues dice que se fue al garete, ¿no? Que pasó de ser el número 1 a ser una de las economías más pobres, al menos de la región. Bueno, pues ya está. Tenemos aquí los datos, de verdad, de tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita comparado con Estados Unidos, pero que me da igual, es simplemente una referencia para que veáis que sí, hasta 1895 Argentina creció mucho, por lo que os he dicho, ser un granero, básicamente, del resto de potencia. Desde esa época hasta 1916 se mantuvo estancado, ¿vale? Pero eso no es por aplicar políticas intervencionistas, eso es por otro motivo, y es que hubo la segunda revolución industrial y se mejoraron muchísimo las comunicaciones y entonces ahí perdió en esa competencia con el resto del mundo, ¿vale? Salía mucho más barato producir en otros sitios el transporte te generaba una economía muy diferente. No me quiero alargar aquí. De 1916 a 1943 creció el 1,2%, fijaos, más que Estados Unidos. Esta es la época en la que ya hay un desarrollismo, por parte de las autoridades. Las autoridades en Argentina están diciendo, oye, tenemos que desarrollar nuestra propia economía, que no sea agraria, que no sea algo que simplemente se encarga de exportar carne y soja. No queremos que aquí haya industria. Y eso fue planificado desde las propias autoridades y le salió relativamente bien, sobre todo después. Fijaos que está creciendo al 1,2% en comparación con el 0,4% de Estados Unidos. Es verdad que al ser Argentina una economía más pequeña, presenta tasas aritméticas de crecimiento más fácilmente, pero en cualquier caso crece más, y eso fue gracias a políticas intervencionistas, también proteccionismo frente al comercio, que ya le había estado arrasando, como os estoy diciendo, por ese auge de las nuevas tecnologías del transporte marítimo, que había acabado con esa ventaja competitiva antes de 1916 en Argentina, ¿no? Luego, de 1943 hasta 1945,
1975, peronismo puro y duro, donde crece al 1,9%. Y este hombre diciendo que no, que es el gasto público, no sé qué del déficit público, lo que ha arruinado a Argentina. No, para nada. En todo caso es lo contrario. Gracias a estas políticas, Argentina hoy día es un país de renta media con cierta industria y no Haití o no el Congo, ¿vale? Gracias a políticas desarrollistas. Todos los países del mundo hoy día desarrollados han utilizado políticas industriales muy avanzadas, con mucho proteccionismo, con muchas ayudas públicas al sector industrial. Y Argentina no fue una excepción. ¿Pero qué es lo que pasó en Argentina? Que de 1975 al 2002 empezó a sufrir, por un lado, políticas dictatoriales, o dictadura clara, políticas de Videla, políticas menemistas que son liberales, ¿vale? Que hasta el propio Milei se ha referenciado en políticas de Menem, para que os hagáis una idea, que sí, que está haciendo básicamente lo mismo, pero quizás más agravado. Pues eso, menos 0,5%, que en comparación con el 2,1% de Estados Unidos, ni os cuento, ¿no? Es el liberalismo lo que arruinó a Argentina. Si esto se conoce como década perdida de Latinoamérica por parte de la CEPAL, ¿cómo este hombre le da la vuelta a la realidad? Es que una cosa es decir una cosa diferente que es falsa y otra cosa es decir la contraria. Fijaos lo que hace, es que me da un coraje escucharlo, porque es totalmente lo contrario de la evidencia empírica científica que tenemos. O sea, es un terraplanista, no se puede decir de otra forma. Luego, ¿qué tenemos? Primer kirchnerismo de 2002 a 2015. 4,7% crece la economía. Toma ya, primer kirchnerismo, como él dice, gasto público, déficit público, pues toma ya, un crecimiento muy superior al de Estados Unidos. Esto no se puede refutar, de verdad, es el Producto Interior Bruto per cápita. Que venga Milei y me diga que esto no es cierto, que venga y me lo diga, porque no sé cómo se puede dar la vuelta a la historia. Fijaos, 2015, 2019, que es los años de Macri, que gente del gobierno de Macri está ahora mismo en el gobierno de Milei, que es increíble, que gracias a su apoyo ha podido llegar a gobernar Milei y lo suyo. Pues menos 2%. O sea, recesión económica y pérdida de Producto Interior Bruto per cápita. Pues fijaos, pues no es eso ir bien precisamente, es ir mal por políticas liberales. Y luego tenemos el fallido gobierno de Alberto de Fernández, que de 2019 a 2022 pues creció un poquito la economía, el PIB per cápita, bueno, con una pandemia de por medio, en fin, al menos no fue tan desastroso como los anteriores, el de Menem y el de Macri, ¿no? Entonces, es todo lo contrario, de verdad. ¿Esto cómo se puede refutar? ¿Cómo me lo podría refutar Javier Milei? No lo sé, estoy deseando que alguien me pueda refutar esto, porque es exactamente lo contrario de lo que él dice. Y ahora, lo del déficit, dice, oye, Argentina ha tenido mucho déficit durante toda la historia. Bueno, todos los países del mundo han tenido mucho déficit y la mayoría han tenido más déficit que Argentina. Y no han tenido los problemas que tiene hoy día Argentina. Es decir, el déficit público no es el problema. Aquí tenéis hasta 90 y pico países que desde el año 80 hasta 2021 han tenido más déficit público que Argentina, ¿vale? Son datos que yo mismo he extraído del Fondo Monetario Internacional, o sea, nada sospechoso de ser de izquierda, no, son del Banco Mundial. Nada sospechoso de ser de izquierda, zurdo, como lo quiera llamar este hombre, que no es el déficit público el problema, que este hombre se ha montado aquí una película de... No, hay países que tienen muchísimo más déficit público durante toda la historia y les ha ido muy, muy bien. Así que vamos a seguir porque si no me cabreo más, como podéis ver. En primer lugar, los políticos inmorales los financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. Eso es mentira, un bulo, un mito, todo el mundo lo repite. No, aparte de que todos los países del mundo recurren a la deuda pública y muchos más que Argentina. Resulta que yo he subido un vídeo hace muy poco a mi canal de YouTube explicando que la deuda pública de países como Estados Unidos o Reino Unido lleva 300 años. ¿Eso es sostenible? ¿Lo han tenido que pagar los descendientes? No, sigue ahí. No me voy a meter más en ello, pero que sepáis que eso es un bulo y es un mito. Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Es un mito. También tenéis un vídeo mío en el canal de YouTube en el que explico que hasta la gente más liberal de todas, hasta la gente más liberal de verdad, como es el Instituto Cato, nada sospechoso de ser zurdo, ¿vale? O como lo queráis llamar, reconoce que todas las hiperinflaciones del mundo han sido por shock de oferta.
una guerra, un conflicto político, una devaluación del tipo de cambio muy fuerte, ¿vale? Pero nunca por crear dinero. Hasta la gente de derecha, de verdad, miradlo. Yo tengo un vídeo explicándolo. Todos los episodios hiperinflacionarios no son por crear dinero. Luego se crea mucho dinero porque los precios han elevado y hay que comprar cosas más caras, necesitan más dinero, ¿vale? No me quiero alargar en esto, pero es otro mito, otro bulo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Él es el primero que ha subido un montón de impuestos, por cierto. Impuestos de ganancia, impuesto país. Es que de esto no habla, ¿eh? Pero nada, sigue con su discurso. Está absolutamente despegado de la realidad. Es un cuento que él va recitando, ¿no? Pero no tiene nada que ver ni con lo que él ha hecho ni con la realidad. Es que es increíble, es una película. Y la gente lo aplaude todo, dice, hola. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos... Bueno, ya empieza a decir chorrada. Más chorrada no me interesa tanto. Lo que acaba de decir, ya habéis visto que lo he refutado, ha sido con las políticas liberales cuando Argentina empezó a caer, no con las intervencionistas. De la historia, mientras el socialismo destruía a la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 Increíble. Aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante. Pero a partir del siglo XIX y a raíz de la revolución industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. Fijaos, dice, la economía mundial creció mucho gracias al capitalismo de mercado, no sé qué ha dicho. Creció gracias a la revolución industrial. Y la revolución industrial fue posible gracias a medidas proteccionistas dirigidas por Estado. Yo tengo una serie de vídeos en mi canal de YouTube que podéis ver, donde se explica muy bien con todo tipo de detalles. Nadie lo puede refutar, mucho menos Milei, que no tiene ni idea. Cómo el Reino Unido se industrializó gracias a todo lo contrario del libre mercado y libre comercio, Estados Unidos después, Alemania después, Suecia después, Corea del Sur después, Japón antes que Corea del Sur, pero después, y por último China. O sea que las economías que se han desarrollado ha sido precisamente haciendo lo contrario de lo que dice Milei. Es que no sé cómo se le puede dar la vuelta a la realidad de esta forma y quedarse tan pancho. Aquí os voy a traer, fijaos, no se ve muy bien, pero son un gráfico de medida arancelaria que te está explicando precisamente el nivel de proteccionismo que tenía cada uno de estos países, Francia, Reino Unido y USA, y está disparadísimo, ¿vale? Los aranceles que tuvieron estas economías mientras se estaban desarrollando. Primero el Reino Unido, en el siglo XIX, al principio, y a mitad del siglo XIX y finales, Estados Unidos. O sea, si no llega a ser por esto, estas economías jamás se hubiesen industrializado tantísimo ni hubiesen llegado a ser potencia económica mundial. O sea, que es haciendo todo lo contrario de lo que es el libre comercio, el libre mercado, ¿vale? Y aquí tenéis, ¿cuáles son los países hoy día más ricos del mundo? Y que más gasto público tienen, porque va de la mano. Los países que mayor gasto público tienen de todo, aquí lo tenéis, son los nórdicos, son los del centro de Europa, son los que mayor gasto público sobre el PIB tienen. Son también de los más ricos. Y luego sí alguien me puede decir, no, está por ahí Singapur, está por ahí Hong Kong, pero esos son parásitos de los países fuertes que gastan mucho dinero y que dinamizan la actividad económica a nivel planetario, incluyendo, por supuesto, a Estados Unidos aquí, ¿no? Que tengan menor gasto público que los nórdicos y los del norte de Europa. Entonces, es lo contrario. ¿Cuáles son los países que tienen poco gasto público? Haití, República Democrática del Congo, Etiopía, es eso lo que quiere Milei para su país, porque es lo que parece, o sea, está haciendo exactamente lo contrario de lo que nos dice la evidencia empírica. Y aquí, ¿qué es lo que tenéis? Que apenas lo puedo ver. Bueno, el crecimiento de la productividad y de estos países, concretamente, ¿no? Es del crecimiento para muchos países y podemos ver que es correlativo, o sea, hay una correlación entre el crecimiento de estos países, que son los más desarrollados del mundo, con el crecimiento de su estado del bienestar, ¿vale? De su gasto público. Aquí lo podéis ver, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. ¿Cuándo crecieron más en su Producto Interior Bruto per cápita? Desde el año 50 hasta el 73.
Toma ya, las políticas más keynesianas de toda la historia con diferencia. Mayor gasto público, mayor intervención pública, mayores empresas públicas, exceptuando Estados Unidos, mayor proteccionismo, o sea, que es que, ¿qué me estás contando? Es todo lo contrario. Mayor gasto social, se me ha olvidado decirlo, el desarrollo del Estado social. Ahí es cuando más han crecido las economías. Y este hombre viene ahí con su cuenta, diciendo chorrada que no tiene ningún sustento en la evidencia empírica ni en la academia. Nada, es de verdad, es ser un maldito terraplanista y ya está. Y ahora vamos ya con lo último que os quiero enseñar. Que es a partir de aquí. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Es mentira. ¿Cuáles son los países más libres? Ya lo he dicho. Haití, República del Congo, como he dicho, Etiopía, Somalia. Esos son los países más libres. ¿Cuáles son los menos libres? Alemania, Estados Unidos, Francia, ¿vale? Japón. Es que dice lo contrario. Y si se está refiriendo, insisto, a lo de Hong Kong, Singapur, no sé si Suiza, que Suiza es un país súper intervencionista, pero bueno. Y Singapur también, tenía toda la tierra pública. Es que no sé a quién se refiere. A lo mejor se refiere a Irlanda, pero Irlanda lo que hace es atraer la riqueza de las empresas tecnológicas del Reino Unido, de Estados Unidos, del continente europeo. O sea, es un parásito de empresas que se han desarrollado en países donde se ha gastado mucho dinero público y ha habido mucha intervención pública. O sea, es un parásito, no es una economía liberal. Aparte de que Irlanda gasta mucho en gasto público sobre el PIB, ¿eh? No es para nada una economía liberal o muy liberal, ¿no? Y ahora vamos con lo último, porque esto sí que es lo nuevo, que ya hablando de su gestión reciente, ¿no? Va a ser esto muy corto, ya veréis. Está por aquí, eso es. Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre. Y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Mentira por millones de cosas en las que no me voy a meter, pero dijo que no iba a subir impuestos y ha subido impuestos, dijo que iba a cerrar el Banco Central y no lo ha cerrado, dijo que iba a dolarizar la economía y no lo ha cerrado, dijo que las que ahora son sus ministras no iban a entrar nunca en su gobierno y están ahora en su gobierno, en fin, un montón de cosas que los argentinos saben mucho más que yo de esto, pero no ha cumplido su palabra, ni muchísimo menos. Agarramos una economía... Aparte que su palabra era desastrosa, pero bueno, es que ni eso lo ha cumplido. Al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Qué coraje. Qué coraje. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual. Pero eso es increíble, que yo ya se lo he escuchado muchas veces. Y que la gente lo va repitiendo, se ha bajado la inflación a un dígito, no sé qué. A ver. Vamos a entender bien qué es lo de la inflación, para que no nos engañen, para que Javier Milei no siga engañando a la gente. Aparte de eso, siempre está con su discurso, estamos en una hiperinflación. Mentira, para estar en una hiperinflación hay que estar en el 50% de ritmo de crecimiento mensual de los precios. Y fijaos que cuando se fue Alberto Fernández, o sea, no llegaba ni al 15%. O sea, ¿qué hiperinflación? ¿Qué me estás contando? Ni siquiera cuando Milei la disparó, por lo que ahora voy a decir, superó por poco el 25%. O sea, ¿qué hiperinflación? No había ninguna hiperinflación. Ese es el cuento del lobo. Había una hiperinflación y claro, después de compararme con todo lo peor, todo va a mejor, pero es que no era eso, ¿vale? Entonces vamos a hablar bien de cómo se interpreta la inflación y cuál es el truco que utiliza. Porque dice, la inflación se está reduciendo y encima a un dígito. Que por cierto, la inflación de ahora, la última que conocemos, que es para abril de 2024... O sea, está todavía por encima de casi todos los meses que hubo antes del gobierno de Milei. Solo 3 meses, ahí los tenéis, ¿no? Es agosto, septiembre y noviembre estuvo por encima. La inflación es el crecimiento mensual, crecimiento de los precios, en este caso, cada mes, ¿vale? Entonces, fijaos qué es lo que ocurrió, y lo he puesto ahí en colores diferenciados para que se vea. Cuando Milei llega al gobierno, lo que ocurre es que devalúa el tipo de cambio oficial, hace que el peso oficial sea mucho más pobre
en correspondencia, en comparación con el dólar. Y eso lo que hace es dispararte el precio de las importaciones, porque todo se compra en dólares y ahora necesitan mucho más peso para comprar. Y eso te genera una inflación importada a través de todos los productos que necesita Argentina importar, hidrocarburos, productos farmacéuticos, materias primas, lo que sea, ¿vale? Y eso es lo que explicó que la inflación en diciembre subirá el 25%, más del 25%, que es que los precios en solo un mes me han crecido un 25%, que es una locura. Es una locura, yo digo que si llega al 50% ya se habla de hiperinflación. Entonces, fue Javier Milei con una política suya, aplicada muy pronto nada más llegar al poder, que disparó los precios en diciembre. Esto hasta Juan Ramón Rayo lo reconoce. Hasta él, ¿vale? Que es un súper fan de Javier Milei. Entonces, ahora dice, no, la inflación se va reduciendo, pero la inflación es el crecimiento de los precios, ¿vale? No es el nivel de precio. Y claro, se ha ido reduciendo, solo faltaba que después de haber aumentado la inflación hasta el 25% siguiera en esos niveles o más. Solo faltaba, porque estábamos delante de una hecatombe. Aquí tenéis, esto es la tasa de variación. ¿Qué pasa con los niveles? Con los precios, que es lo importante, que es lo que empobrece a la gente. Aquí lo tenéis. O sea, durante la época del gobierno de Alberto Fernández, los precios iban subiendo de una forma además muy acelerada. Yo ya expliqué por qué, no tiene nada que ver con el déficit público, no tiene nada que ver con la creación de dinero, ¿vale? Es otro tipo de motivo, venido por la devaluación del tipo de cambio. ¿Y qué pasa cuando llega Milei? Que los precios se disparan, por lo que he dicho, y encima siguen aumentando a un ritmo superior. O sea, la línea azul es todo responsabilidad de Javier Milei. Y dice, ahora la inflación solo crece un dígito, que es lo que crecía antes. O sea que Javier Milei lo ha empeorado todo muchísimo más. Imaginemos que esta curva que veis aquí es una montaña y que la estamos escalando. Pues bueno, Javier Milei la está escalando muy rápido, mucho más rápido que antes. Los precios, fijaos, que se han más que duplicado en solo 5 meses. Ha pasado, ahí lo podéis ver, ¿no? Este es el nivel de precio, pues fijaos que si lo ponemos en 100, en diciembre de 2022, pues cuando se va Alberto Fernández ha llegado al 240, más o menos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego del 240 pasa a más de 500, que es el último dato que tenemos. O sea que es un crecimiento muy superior al que se había realizado antes, incluso durante más meses. O sea que Milei lo que está haciendo es disparar los precios todavía más. Y el truco es, la inflación está bajando. Hombre, pero la inflación, para que me entendáis, la inflación sería como la velocidad a la que va un coche. Y el nivel de precios es el coche, ¿no? Y claro, tú puedes ir a menor velocidad, pero sigues moviéndote a mucha velocidad, ¿no? Entonces, claro, la inflación de Argentina está yendo muy rápido y dice, oye, cada vez va más lento. La inflación está bajando, la velocidad está bajando. Sí, pero el coche ya ha aumentado mucho porque lo hiciste aumentar con la devaluación y encima sigue avanzando y sigue poniéndome los precios disparadísimos. Así que, por favor, ya vale de usar trucos para engañar a la gente. Que hay un montón de personas diciendo la inflación, Javier Milei es un genio porque lo está consiguiendo. Oye, perdona, no, lo que está haciendo es seguir disparando los precios, que seguramente en algún momento frenarán muchísimo. Y lo he dicho 1000 veces, si tú empobreces a todos los argentinos y le quitas todo el dinero del mundo, evidentemente no van a poder ir a comprar prácticamente nada y los vendedores tendrán que bajar los precios. Bien, lo has conseguido empobreciendo a todo el mundo, cargándote la economía, que eso es lo único que está haciendo Javier Milei. Y acabo pues con la reflexión que decía al principio. Qué rabia me da que estemos algunos desde las instituciones académicas tratando de enseñar la economía con rigor y luego llegue aquí un tío que no tiene ni idea, que le acusan de haber plagiado sus libros, que de verdad que sabrá mucho de economía liberal, pero eso no te sirve para explicar la realidad. O sea que es como si yo me sé mucho de, yo que sé, de Juego de Tronos, yo sé mucho del Señor de los Anillos, ¿vale? Muy bien, pero no me sirve para explicar la realidad, ¿vale? Entonces yo para saber entender lo que ocurre, necesito saber economía de verdad, economía que sirva para explicar la realidad. Y de eso Javier Milei no tiene ni idea. Y el problema es que encima falsea la historia, reinventa la historia y engaña a todo el mundo una y otra vez con su discurso. ¡Qué rabia me da! Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.